estamos acá participando del primer congreso de economía geseliana. Lo que plantea en su libro El orden económico natural es un modelo económico que está basado en los principios de funcionamiento de la naturaleza. La propiedad de la tierra pública, las monedas oxidadas y el concepto de prosumidores. En esos tres ejes, que en definitiva es también un poco el planteo de la permacultura, en lo que se resume. La propuesta económica de la permacultura internacional viene directa e indirectamente de Silvio Gesell. El INADES tiene ya desde la gestión de Mario Cafiero una impronta muy importante de abrir el INADES a la calle. Estoy muy contenta de estar en las jornadas, de poder participar de todo esto. De todos esos economistas que nosotros vemos en la televisión, no tienen ni idea, no han leído ni conocen a Gesell. Yo siempre sostengo que hay que ser muy claro cuando uno explica economía. Está la vieja frase de Raúl Escalabrino Ortiz que decía: si no entendés algo de economía, que te lo expliquen de nuevo; si a la segunda vez no lo entendés, que te lo expliquen de nuevo; si a la tercera vez no lo entendés, es porque te están mintiendo. Hay una costumbre inveterada en los economistas de dar explicaciones desde el punto de vista matemático. Es decir, nos quieren explicar la economía utilizando ecuaciones diferenciales, derivadas e integrales. Porque se quieren mandar la parte de que la economía es una ciencia misteriosa y oculta, de que solo ellos la entienden. Y yo creo que cuando leo un artículo de un economista que me aparece con cálculo diferencial e integral, me está mintiendo. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y los modelos económicos tienen tanta cantidad, es decir, la realidad económica, mejor dicho, tiene tanta cantidad de variables que los modelos económicos, para poder comprender la realidad, transforman las variables en constantes. Al transformar las variables en constantes, están alejando al modelo de la realidad. Si dejaran al modelo como es la realidad, debería medir por la cantidad de variables que tiene un kilómetro de largo, más o menos, entre sumas, restas, potencias, raíces y demás cosas que se le ocurren a ellos. Entonces, no es la realidad la que tiene que adaptarse a los modelos de los economistas, sino que son los modelos de los economistas los que deben adaptarse a la realidad. Y además, ya que decir otra cosa más, cuando los economistas proponen algo, tienen que saber que su propuesta no es válida para cualquier tipo de escenario. Es válida para un escenario, y si la realidad coincide con ese escenario, entonces podríamos decir que el modelo sirve, pero en cuanto el escenario cambió, tiene que cambiar el modelo, porque es el modelo el que tiene que adaptarse a la realidad. Gesell basó muchas de sus propuestas en un revolucionario, un anarquista socialista de esa época, que se llamó Pierre-Joseph Proudhon. Y tanto Proudhon como Gesell eran tan revolucionarios, tan antisistemas, tan en contra del establishment de turno, que los anularon por completo. Les declararon la muerte civil. ¿Qué significa la muerte civil? De Proudhon y de Gesell no se habla. Viste que a Marx sí lo dejaron, a Marx lo dejaron. Porque total, si Marx defendía el capital financiero, no defendía al obrero. Porque quien defiende el capital financiero no puede nunca defender al obrero. Porque el capital financiero le expolia la plusvalía, en términos marxistas, al capitalista industrial. Y si el capitalista industrial, como dice Marx, se la expolia al obrero, entonces por carácter transitivo es el financista el que le expolia al obrero. Entonces Marx no defendía al obrero. Marx era un embaucador. Para interpretar a Gesell hay que darse cuenta de una cosa. Gesell analizó toda su teoría en un modelo económico que era el modelo de convertibilidad, como en los 90 en Argentina. Bueno, en la época de Gesell era el modelo de Cavallo de los 90 en Argentina. Patrón oro con cambio fijo. Y eso arruina la economía, porque depende de la cantidad de oro que haya en el Banco Central. ¿Qué pasa si se secan las reservas, las minas de oro? Gesell explicó una vez por qué se cayó el Imperio Romano. Si vos vas a los libros de historia, te dice que el Imperio Romano se cayó porque entraron los bárbaros y destruyeron Roma. Sí, pero no es tan así.
El Imperio Romano se cae porque existía el patrón oro. Y como se secaron las minas de donde sacaba el oro para acuñarlo en moneda y pagarle a los mercenarios romanos, entonces los mercenarios romanos, tal vez por algún sindicalista, por algún Hugo Moyano de aquella época, se empezaron a quemar neumáticos, ¿no es cierto? Y hicieron huelga de brazos caídos. Si los soldados hacen huelga de brazos caídos, los bárbaros entran en Roma. Entonces nadie te explica los libros, eso sí lo explica Gesell. Gesell te dice, el Imperio Romano se cae porque se acabó el oro para pagar a los mercenarios. Decir que el Imperio Soviético, el Imperio Comunista Soviético, la vieja URSS, se cae sin disparar una sola bala y sin derramar una sola gota de sangre, significa que era un títere movido por alguien que le era superior. Entonces, al capitalismo y al comunismo lo gobernaba una sola, digamos, actividad económica, la del capitalismo financiero. La charla mía versó fundamentalmente sobre las relaciones entre economía y finanzas. Ahí hay un equívoco muy grande. La gente no tiene la culpa, confunde economía y finanzas cuando son dos cosas diferentes. Son dos mundos distintos y se rigen por lógicas contrarias. Cuando hablamos de economía nos referimos a la economía física o real, hablamos de inversión, hablamos de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, estamos hablando esencialmente del arbitraje entre alternativas que en definitiva mueren en alternativas entre tipo de cambio y tasa de interés. Eso hoy en día está llevado al paroxismo en el sistema financiero internacional porque al existir una libre movilidad de capitales se produce lo que se llama especulación sobre la base de la paridad del interés. La paridad del interés es una combinación entre la tasa de interés local que rige en un país y el tipo de cambio. Es el ejemplo típico de cómo se está saqueando la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina paga las tasas de interés más altas del mundo. Están en el orden del 42% por las LELIQ del Banco Central y el orden del 44-45% en las letras y bonos de la Tesorería Nacional. Son las tasas de interés más altas del mundo. Es una locura. Por eso hay una confusión, porque esas tasas de interés acá son negativas con respecto a la inflación. Pero al inversor especulador y extranjero no le preocupa la inflación local, le preocupa cuál es la relación de tipo de cambio. Entonces, el año pasado la inflación fue el 51%, pero la devaluación fue el 22%, fue menos de la mitad, lo cual quiere decir que el capital financiero duplicó la rentabilidad de sus inversiones ya especulativas, a un nivel donde en el mundo, en Europa, se pagan tasas de interés negativas, es decir, uno pierde dinero por poner interés, y las tasas están por el piso hace 2 años. Así que la Argentina es el paraíso del saqueo financiero del mundo. Textual, textual, no quiero, como yo lo analizo objetivamente, esto no es partidismo político, nada, lo que estoy diciendo es simplemente, esto es lo que es el valor del sentido común, el valor político del sentido común, lo que significa que los gobiernos engañan a la población y son parte de esta trampa de endeudamiento donde mientras entretienen al pueblo como se entretiene una galería, una tribuna, están están permitiendo este saqueo sistemático por vía financiera. Y esto se produce porque la libre movilidad de capitales hace que entren, salgan capitales, se conviertan haciendo la bicicleta local, o sea, entran 100 millones de dólares, se transforman en 200 o 2.000 millones de pesos, ¿no? Se colocan al 42% y luego se retiran. Lo que les preocupa a ellos no es que haya más o menos inflación, les preocupa que el tipo de cambio de salida no sea muy diferente al de la entrada. Aunque se produzcan variaciones,
siempre van a ser de grado, no de fondo. Entonces, esta es la esencia que yo veo, para simplificarlo, ¿no? La esencia del saqueo financiero que veo en la Argentina. El tema de la deuda ya tiene toda su autonomía y toda su gravedad propia, ¿no? Es decir, estamos metidos en una trampa de deuda insoluble, perpetua. ¿Cuándo una deuda es perpetua? Cuando vos tomás una deuda que no se puede pagar, entonces esa deuda está inexorablemente condenada a ser refinanciada a su vencimiento. Entonces la gente desconoce que la deuda pública argentina, que en este momento se calcula que a fin del año pasado sumaba solamente en cabeza del Estado central 377.000 millones de dólares, se cree que se está pagando, no se paga un centavo de deuda. Se refinancia hasta el último bono, hasta la última letra, hasta el último centavo, pagando intereses y retirando bono viejo y entregando bono nuevo. Incluso este acuerdo que se acaba de firmar, un acuerdo de rendición abierta con el Fondo Monetario Internacional, aceptando todas sus exigencias, no tiene por finalidad pagar nada, tiene por finalidad a cancelar el stand-by de Macri con todas sus irregularidades, convalidarlo a costa de tomar un préstamo nuevo equivalente que lo único que le permite es patear un poco más para adelante, es decir, alargar, prolongar el cumplimiento de esas obligaciones, pero no reducirla. Ejemplo, en el presupuesto de este año, que no fue aprobado, el presupuesto 2022, figura que sin contar los 19.000 millones de dólares que le vencen al fondo, sin contar esos 19.000 millones, le vencen al país 51.600 millones de dólares. Sí, casi 52.000 millones de dólares de ese total de 377 que hablábamos, que es el stock total que tiene el gobierno central. ¿Sabés cuánto se paga de esos 52.000 millones? $0. Pero además, como endeudamiento público, está previsto que el país tome deuda, insisto, sin contar el Fondo Monetario, tome deuda por 80.100 millones. A ver, un momento, razonemos un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los 52.000 millones de capital que vencen se van a refinanciar, sino que por presupuesto está previsto que este año aumente la deuda 28.500 millones de dólares más. Y este es el paraíso del endeudamiento perpetuo. Bueno, todo esto viene a cuento de qué significa entrar en una trampa financiera. Por eso la primera aclaración que yo decía es que si no se entiende que economía y finanzas no son la misma cosa y que la finanza está estrangulando la economía, la finanza está matando la economía, la Argentina no tiene alternativa de salida. Todos los días escuchamos que los economistas del establishment se rajan las vestiduras diciendo el país está emitiendo dinero y omiten completar la frase porque el dinero que emite el Banco Central por una ventanilla lo absorbe por la otra, colocando LELIQ y pases pasivos por los cuales paga tasas de interés que van, en el caso de las LELIQ, el 42% anual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos lamentamos de estar emitiendo dinero que absorbe el propio Estado pagando interés. Es un despropósito total. O sea, nos lamentamos de emitir dinero que el gobierno lo emite por una ventanilla del Banco Central y lo rescata por la otra pagando interés. Es el absurdo total. Por eso la Argentina, este sistema data de 40 años, por eso la Argentina no tiene solución y yo lo hago como un apotegma propio. No hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está armado para eso, el sistema está armado para crear un mecanismo de reendeudamiento perpetuo. El sentido de estas jornadas
es traer a colación las ideas de Silvio Gesell, porque obviamente son diferencias de tiempo, lugar, razonamientos, no es una coincidencia total, pero Silvio Gesell tiene el mérito histórico que tratamos de hacer reconocer a través de esta difusión, tiene el mérito histórico de haberlo entrevisto, de haberlo percibido. No nos olvidemos que el libro de él, El orden económico natural por libre moneda y libre tierra, fue escrito en 1911. Hay una traducción castellana posterior del 36, ahora se está discutiendo reeditarlo, pero que fue producto de varios trabajos de él sistematizados en 1911 en Alemania. Estamos hablando hace más de un siglo. Y pensar que el mundo financiero ha evolucionado en sentido exactamente contrario a las recomendaciones sanas y naturales de Silvio Gesell. Esto demuestra que el mentado progresismo de las ideas, de los tiempos, de las ventajas, es solo para los grandes titulares de los diarios. La finanza es la antítesis de la economía natural. Es la economía convencional, artificial, creada por el hombre, con la diferencia y la gravedad de que esta finanza está matando la economía.